Muy bien, Carolina. Bueno, consternado con lo que está pasando, ¿no? Y muy preocupado con lo que pueda con esto rebotar a una policía que hemos venido empujando y apoyando para que efectivamente tenga los estándares que hoy día el país exige. Así que muy preocupado por esto, Carolina. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ha sido un día muy noticioso. Todo gira en torno, por supuesto, al allanamiento y la solicitud de formalización del director de la PDI, Sergio Muñoz. Usted, Iván, es de los parlamentarios que cree que tiene que ser inmediata la solicitud de renuncia de Sergio Muñoz. Yo creo que sí. Mire, y lo digo con dolor, porque hemos venido trabajando con el director de la PDI para que la PDI pueda resolver una serie de problemas estructurales que tiene, de presupuesto, de tecnología, y esto lo hemos hecho a la luz de la Comisión de Seguridad y también en los debates de la comisiones mixtas de ley de presupuesto. Yo he trabajado con el Ministerio del Interior, con Hacienda, para que la PDI tenga la mejor tecnología y pueda resolver algunas de las complicaciones que tiene desde el punto de vista de su manejo administrativo respecto de las facilidades que tiene Carabineros. Por eso digo que es más complicado todavía. Y en ese escenario tampoco yo me pierdo, porque aquí lo que está en juego es el ánimo de los funcionarios, la credibilidad de la institución frente a la comunidad, y en eso, bueno, independientemente de que uno le pueda tener más o menos cariño a una persona con la que hemos venido conversando, reuniéndonos, acordando cosas de cómo va a ser para que la institución avance, sencillamente hay que actuar como hay que actuar. Y yo creo que hoy día, en la crisis de seguridad que tenemos, no podemos tener a los dos cabezas de las policías con complicaciones. Y no sabemos tampoco cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, ¿para qué esperar a que se formalice propiamente tal? Porque además, y esto es un paréntesis, Carolina, si el Ministerio Público se atrevió a formalizar en tan corto plazo al jefe de una de las policías y además especializada en este tipo de acciones también y que lleva diligencia adelante, es porque tiene pruebas. Entonces yo no creo que el Ministerio Público se arriesgue así nomás a formalizar a una persona que lleva esa responsabilidad a sus hombros. Entonces, por lo tanto, ¿para qué dejar que la opinión pública vaya todavía en un proceso creciente creyendo que es la PDI? Mejor cortar de raíz esto y pedirle el cargo y se terminó. No, necesitamos instituciones fuertes y direcciones limpias, absolutamente. Estamos conversando con el senador de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores. Pero parece que no es lo mismo que piensa el gobierno, porque salió recién hace momento el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a, digamos, desmentir que se hubiese producido una renuncia o que ésta se fuera a producir en las próximas horas, y habló de la jornada de formalización como un horizonte para una decisión del gobierno, ¿cierto? Como que dijo que para el gobierno la formalización es un hito importante como para tomar decisiones, y eso va a ser el próximo martes. Bueno, pasa lo mismo con Carabineros. Nos recordemos que el general director está hoy día con dos procesos, ¿no? Y uno quedó para mayo, y lo que nosotros dijimos, lo que yo dije, y asumo la responsabilidad de ello, bueno, y de aquí a mayo, ¿dónde tendrá la cabeza el general director? ¿La tendrá en la causa que se le imputa o la tendrá 100% para llevar a la institución en los niveles que necesitamos cuando deben estar trabajando con todas las antenas y con todos los músculos puestos en la prevención y el combate a la delincuencia? Puedo decir lo mismo entonces el director de la PDI. ¿Dónde está su preocupación hoy día, ahora, mañana, el domingo y el día lunes? Va a estar en esto, pues. Por lo tanto, cuando estamos en un momento de coyuntura, porque no estamos en una planicie en primavera, estamos en una montaña rusa en donde la información que va fluyendo lo único que hace es complicar más a la imagen institucional, y yo espero que esto quede concentrado en la figura de una persona. Por lo tanto, si a mí me preguntan qué yo haría, yo habría cortado de raíz el problema. Necesitamos mandos muy claros y firmes, y esto no permite que una condición de formalización, en donde, vuelvo a repetir, es muy difícil, creo yo, que la Fiscalía se atreva a formalizar a un jefe de policía si no tiene datos contundentes que permitan sostenerla hacia adelante, ¿no?
porque aquí no estamos hablando de cualquier delito, estamos hablando de un delito que está tipificado dentro del marco del lavado de dinero y todo lo que significa este tipo de delitos que ya hemos venido diciendo hasta la saciedad, que es uno de los puntos más importantes, tal vez de los eslabones más importantes, donde el crimen organizado o donde podemos tener más vulnerabilidad en nuestro país para poder frenar justamente la ruta del dinero, que es lo que permite financiar todo tipo de crímenes que hoy día nos tienen complicados como país. ¿Y qué le parece el detalle de lo que plantea la Fiscalía o de lo que ha trascendido de la investigación de la Fiscalía, que indica que se habría intercambiado información el director de la PDI con el abogado Luis Hermosilla sobre la investigación en torno a su antecesor, Héctor Espinosa? Bueno, aquí, Carolina, lo que tenemos son puros trascendidos, porque estando en el marco de una investigación secreta, todavía no tenemos, ni vamos a tener, creo, en el corto plazo, datos concretos de qué es lo que está pasando. Algo iremos a saber en el proceso de formalización del actual director de la PDI, pero por lo menos, por lo que se ha dicho hasta el momento, es que no es solamente una información que pudiera haber trascendido hacia el señor Hermosilla, que dicho sea de paso, por Dios, que redes tan grandes tiene, que hoy día estamos entrando todo debajo de esas orejas y debajo de los tremendos colmillos de un lobo que circula tranquilo porque él curiosamente no ha sido formalizado. Y en esto a mí me preocupa, y vuelvo a decirlo, que provenga en este caso de una institución a la que estamos tratando de ayudar. Porque aquí recordemos que el señor Hermosilla es el abogado del anterior director general de la PDI, que había sido el director de inteligencia de la PDI, y que él lo sucede, el segundo de a bordo, director de inteligencia, asume como PDI, y aparentemente, por lo que se sabe, le habría podido entregar información que está tipificado como delito. No es cualquier información, no es el número telefónico de un amigo, no, es información relevante para una investigación que hoy día exige una calidad de la información y un régimen de reserva que permita llegar al fondo del asunto. Estamos hablando de lavado activo. Y por lo tanto, entonces, esta cadena que gira en torno al señor Hermosilla es extremadamente delicada. Y la pregunta es, ¿y el señor Hermosilla no le pasa nada? Nadie lo ha formalizado, nadie le dice nada. Cuando aparentemente él es el articulador de todo lo que pasó con el escándalo de audio, los varios miles, si mal no recuerdo, 3.000 empresas, más de 10.000 facturas falsas y más de 120.000 o 130.000 millones de pesos defraudados al fisco. Ha sido el más grande de la historia. Y está feliz de la vida por la calle, no sé si tan feliz, pero por lo menos por la calle anda, ¿no? Estamos conversando con el senador de la Democracia y miembro de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores. A propósito del combate a la criminalidad, ¿cierto? Que a eso se dedican las policías, que tienen a sus dos directores, a sus dos cabezas cuestionadas, como comentábamos. También hemos visto mucha demora en el Parlamento para avanzar con esta cuestión que realmente preocupa a la gente. Y en el Senado está el proyecto de infraestructura crítica, ¿cierto? La de reglas de uso de la fuerza está en la Cámara Baja. ¿Cuáles son los nudos que impiden avanzar en esta ley? Bueno, una corrección. Sí, lo dije al revés. Primero iba a hacer un paralelo, pero prefiero... Rápidamente me retracté. No voy a hacer ningún paralelo porque este tipo de cosas son muy delicadas. Pero para hacer algunas cosas se necesitan dos, pues. Y en este escenario debo decir que el gobierno es colegislador y nosotros somos legisladores. ¿Y por qué tan importante la función colegisladora? Porque el Parlamento no puede hacer nada, no puede proponer ningún proyecto si este tiene que ver con modificaciones institucionales o con financiamiento público. Entonces, la gran mayoría de los proyectos que tienen que ver con la prevención, el combate a la delincuencia, estamos hablando de no cualquier delincuencia, sino una serie de delitos que ni siquiera estaban tipificados en Chile. Nosotros lo podemos hacer en tanto y cuanto podamos modificar el Código Procesal, el Código Penal, pero no podemos modificar ni las instituciones, ni colocarle más plata a un programa para combatir el narcotráfico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que trabajar juntos con el gobierno. Entonces, cuando se dice tal proyecto está durmiendo en el Parlamento, cualquiera de las dos cámaras, no es tan así, pues.
porque muchas veces los proyectos son de mala calidad y lo que hacemos nosotros los legisladores es intentar por la vía de las indicaciones modificarlo. Y a veces la respuesta, y puedo dar montones de ejemplos en distintas materias, lo acabamos de ver en el Servicio Nacional Forestal, donde el proyecto el día lunes, después de 6 años que lo rescatamos, estaba muerto, pues. Y muerto porque el gobierno no reaccionaba frente a la necesidad de mejorar el proyecto. Y lo hicimos entre miércoles y jueves, y lo aprobamos el jueves y lo ratificamos anteayer. Entonces, cuando se habla de plazos, aquí hay dos actores, el ejecutivo y el legislativo. Y a veces las culpas son de uno y otras veces son del otro, o de ambos. En este caso, dado que usted tocó infraestructura crítica y reglas de uso de la fuerza, que son 2 proyectos, debo decir que estos han estado en la Cámara, no han estado en el Senado. Ahora entiendo que el regla de uso de la fuerza debería venir a la Cámara y el de reglas de uso de la fuerza está en la Cámara, 2 proyectos, y el Senado le dijo, bueno, ¿sabe qué? El proyecto no cumple con los estándares que necesitamos establecer para poder tener a las Fuerzas Armadas custodiando infraestructura crítica, infraestructura que no se ha definido. El proyecto de infraestructura crítica no define ni las líneas de mando, ni los perímetros en los cuales pueden actuar, ni las condiciones bajo pueden actuar, etcétera. Y mientras tanto eso no esté resuelto, las Fuerzas Armadas no van a querer actuar. Y hoy día no quieren actuar, aunque se lo pida el alcalde tal o la alcaldesa no sé qué, no van a actuar porque no pueden. Ellos saben que lo único que van a recibir son castigos. No van a recibir ningún tipo de elogio cuando tengan que actuar, porque ellos usan armas letales. Entonces, mientras no esté definido el escenario en el que se pueden mover y reaccionar frente a un eventual ataque, a un eventual delito, no lo van a hacer. Y usted dice que esa responsabilidad exclusiva... O sea, hay 2 proyectos claves, que son claramente definir el ámbito de acción, el campo de acción del proyecto de infraestructura crítica, y el segundo son las reglas de uso de la fuerza. Ya, y usted dice... ¿Fija? Es responsabilidad del gobierno en este momento, está dando voto en esa cancha, la pelota, mejorar los proyectos para que estos puedan seguir avanzando. Sí, hoy día sí, claramente. De hecho lo estuve conversando. Yo pertenezco a la Comisión de Seguridad, espero presidirla a partir de la próxima semana. Uh-huh. Le he dicho al presidente Boric el día de ayer en La Moneda, cuando se promulgó la Ley de Seguridad Privada, que es un tremendo proyecto que surge de lo que debemos hacer, Carolina. Un acuerdo entre los 2 poderes del Estado. Ojalá se quiera incorporar el tercer poder del Estado, que es el poder judicial, que no solamente tiene que ser un espectador y un aplicador de la norma, sino que también, con la experiencia que tiene, también pudiera sugerir, también pudiera ayudar a hacer las cosas más rápido y no solamente esperar que las cosas ocurran para ver cómo sanciona. Pero aquí también participó el sector privado. El sector privado no solamente puede exigir del Estado ciertas respuestas, sino que también se puede hacer parte de la respuesta. Mire, el nivel de delincuencia que tenemos hoy día y el nivel de penetración del crimen organizado no debería preocuparnos, debería asustarnos a todos, porque el nivel es bastante más de lo que el común de la ciudadanía puede pensar. Y en ese contexto, entonces, necesitamos políticas públicas amplias, integradas, integrales. Necesitamos a instituciones interoperando. No nos sirve una Dirección General de Aduana haciendo lo que puede o lo que compete a ello. No nos sirve una Dirección de Gendarmería haciendo lo que pueden de acuerdo a los recursos, a su nivel de preparación y una serie a la tecnología que tienen. No nos sirven a las policías compitiendo entre sí. Las policías compiten entre sí y no deberían competir entre sí. Deberían competir contra la delincuencia en conjunto para que los logros sean del país y no de una por sobre la otra. Senador. Eso es lo que nos pasa. Y sobre todo, Carolina, porque no tenemos sistemas de inteligencia, ni siquiera voy a decir modernizado. No tenemos un sistema de inteligencia operativo. Mire, el crimen organizado nos agarró a la hora de la siesta, pues. Ya, pero déjeme preguntarle a propósito de eso. Y no estábamos preparados, y hoy día necesitamos hacerlo, pero tiene que ser con el concurso de todos. Ya. Nosotros, ayer, absolutamente disponible. 24/7. Ya, pero el presidente, ya que se da un clima también de recriminación permanente en que todo se tranca. El presidente ayer decía también de la necesidad de avanzar en el proyecto de ley de inteligencia, que es un proyecto de ley que envió el presidente Sebastián Piñera y que la entonces oposición, hoy día la generación que gobierna, digamos, impugnó y desnaturalizó al punto de que quedó en nada. Entonces, hay que volver a trabajar sobre ese proyecto. Y lo que vamos a ver es el festival de recriminaciones, porque ustedes no quisieron aprobar este proyecto y ahora perdimos todo este tiempo. Entonces uno se pregunta cuándo se sale de esa lógica, senador.
Mañana, pues. Mañana, si el gobierno está disponible para presentar las indicaciones que hemos planteado. Mire, le cito con otro ejemplo. Ley antiterrorista. ¿Cuántos gobiernos pasaron antes que un presidente de la República reconozca que en Chile habían actos terroristas? ¿Cuántos? Recién en la visita que hizo, la primera visita que hizo el presidente Boric a la Araucanía, dijo, cuando visitó a las víctimas, que habían actos terroristas, y al día siguiente la vocera de gobierno sale a aclarar que no eran actos terroristas con ese, sino que había sido un acto. Bueno, pero por lo menos lo reconoció. Pero después de ahí viene entonces la necesidad, y bueno, y que si tenemos actos terroristas, tenemos una ley que permita intentar contenerla o a lo menos castigarla. La respuesta es no. Ya, y hace algunos meses... La ley fue modificada en 2011 y hoy día está paralizado. Ya, pero hace algunos meses entonces el gobierno citó a las distintas autoridades de oposición, del oficialismo, y hicieron una nueva redacción que se supone que va a actualizar el proyecto. No, Carolina, no fue así. Anunciaron que iban a presentar una ley, anunciaron después que iban a volver a presentar la ley y no se presentaba. El primer proyecto que se presentó, Carolina, es de mi autoría, con la asesoría de Felipe Arboe y de otra gente que es bastante experta en estas materias. ¿Y de cuándo es ese proyecto? El primer proyecto que entró fue un proyecto de nuestra autoría. Éramos una iniciativa parlamentaria con parlamentarios de la Comisión de Constitución y de la Comisión de Seguridad. Inmediatamente entra el proyecto de la senadora Paulina Bodanovich con otro grupo de parlamentarios, y ahí viene el del gobierno como una modificación de la ley actual, y aparece un cuarto proyecto que fue el del senador Osandón con el senador Kast. Ya, déjeme hacer una pregunta. A raíz de todo eso logramos tener una sola postura entre el gobierno y nosotros, y eso fue muy rápido, y lo que hicimos fue aprobar el proyecto en menos de un mes y lo mandamos para la sala. Estamos esperando que lo pongan en tabla en la sala para poder despacharlo allí. La comisión lo despachó. Tenemos una propuesta de ley antiterrorista que ya no solamente habla de organización criminal, sino que también de terrorismo aislado, cosa que no estaba tipificado en Chile, con castigo muy severo, no solamente a quienes ejecutan actos terroristas, sino que además quienes lo financian, quienes lo organizan, en fin, están los agravantes, está el catálogo de delitos. Es un proyecto bastante completo, lo hemos preparado con los mejores especialistas de Chile. Ya, eso lo cito a modo de ejemplo de lo que debería pasar con la inteligencia. Lo estamos trabajando ahora con la inteligencia económica, en el mismo caso. Deme un segundo, porque ya se nos acaba el tiempo, pero está el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, el proyecto de inteligencia, el proyecto de ley antiterrorista, el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza, el proyecto de infraestructura crítica. Y hay más proyectos que tienen que ver con el combate efectivo a la criminalidad que no avanzan. Hay otras personas que dicen: tampoco necesitamos tantas leyes nuevas, con hacer cumplir las que están vigentes. También podríamos salir adelante de este nudo. Pero ni lo uno ni lo otro está funcionando, ni avanzan a la velocidad suficiente para las urgencias que tenemos, ni, operan adecuadamente en muchos casos las normas que tenemos. Entonces estamos en el peor de los mundos, y todo esto lo estamos hablando, senador, el día en que se anuncia la formalización del director de la policía. Tal cual. Pero mira, yo no me voy a defender, pero para nada. Sin embargo, debo ser del todo honesto. Sí, hay un poco de todo eso. No obstante, independientemente del gobierno de que se trate, en este gobierno, en el último año, la Comisión de Seguridad del Senado aprobó casi 50 proyectos. De los 31 del Fast Track elegido entre el Congreso Nacional y el Ministerio del Interior, nosotros aprobamos 22. De la diferencia, aprobamos 21 primero, 22, sí. De la diferencia, nosotros solamente tenemos uno pendiente, uno. Los demás proyectos que se aprobaron eran proyectos de nuestra autoría o eran proyectos anteriores que los despachamos todos. En la Cámara de Diputados quedan 8 o 9, que nosotros ya los habíamos despachado, como el Ministerio de Seguridad Pública y otros, ¿no? El proyecto de ciberseguridad lo despachamos, el proyecto de la Fiscalía Superterritorial lo despachamos. O sea, hemos despachado una batería mixta, porque hay proyectos muy contundentes, muy trascendentes, pero hay que seguir con este tranco apretado para que podamos despacharlos definitivamente del Congreso Nacional y que el gobierno lo pueda promulgar. Dicho sea de paso, la ley de ciberseguridad se quedó enredada en la promulgación, pese a que nosotros ya lo habíamos despachado, y ayer se despachó el proyecto de seguridad privada, que es tremendamente relevante. Sí, bueno, Iván, tenemos que seguir con eso, pues. Lo último. Pero después de eso vienen dos patitas más. El reglamento, porque la ley no lo puede contener todo. Es imposible que una ley
tenga todos los detalles. Para eso están los reglamentos. Y los reglamentos no los hace el Congreso, los hace el gobierno respectivo, el ministerio respectivo. Y tenemos una alta proporción de proyectos. Entiendo que más del 35% de todos los proyectos aprobados en los últimos 10 años que todavía no tienen reglamento. Y después lo que viene es la aplicación, que las instituciones apliquen la ley. Y en eso no solamente está la institucionalización, las instituciones fiscalizadoras, sino que están las que administran la ley, porque si no pues vamos a tener un juez como el señor Urrutia vulnerando toda la norma que establece las condiciones de una cárcel de alta seguridad, permitiendo todo tipo de beneficios a gente que tiene prohibición absoluta de contacto con el exterior por las señales que mandan para afuera. Ya, déjeme preguntarle lo último. Ahora sí que sí. Iván, es que no quiero que se quede esto fuera. ¿Cuál es su opinión concreta sobre el debate de sacar a los militares para el apoyo del orden público? ¿Cree que es un riesgo? ¿Cree que es una necesidad con ciertas limitaciones? ¿Cómo lo ve? Yo creo que hoy día es un sentimiento. Pero es un sentimiento que con fines prácticos, excepto el disuasivo, no podría tener un buen resultado en la comisión de delitos de alta connotación. El crimen organizado lo va a efectuar lo mismo, hayan militares o no hayan militares. Tal vez para el raterillo de la esquina, el pequeño delincuente, sí sea un inhibidor, y por cierto, tendrían que ser delincuentes muy especiales para actuar delante de las Fuerzas Armadas. Pero en términos prácticos, yo creo que la generalidad de las cosas no están en buscar complicaciones, buscar esa. Y quienes tienen la obligación hoy día de velar por la prevención de los delitos, el combate al delito, la investigación del delito, son las policías. Las Fuerzas Armadas jamás van a poder reemplazar esa función, y si no, hoy día, incluso con las reglas de uso de la fuerza más claras, con la definición de la infraestructura crítica más clara, aún así le aterra tener que cumplir una función para la cual ellos no están preparados ni tienen el equipamiento como para poder cumplir esa tarea. Entonces, bueno, hagamos que las instituciones funcionen, pues, pero no son las Fuerzas Armadas las que están llamadas al orden público. Sí, todo el mundo se tranquiliza, ¿no? Ven una patrulla circulando y dicen, no, aquí los patos malos no aparecen. El crimen organizado va a aparecer igual. Va a aparecer igual, y eso es lo que ocurre. Entonces, bueno, seamos del todo honestos, pues. Si es una cuestión que solamente va a permitir generar una sensación, sí, está bien, la sensación ya es parte de los resultados que esperábamos, que la gente confíe un poquito más en salir, en fin, qué sé yo. Pero eso no resuelve el problema de fondo. Nosotros tenemos hoy día una cantidad suficiente de policías como para poder actuar de una manera distinta. ¿Cuál es el problema? Tenemos por un lado una alta tasa de licencias médicas entre los carabineros, mucho más, creo yo, de lo que los propios carabineros han informado, no es el 17%, es más alto. Y por otro lado, tenemos un alto porcentaje de carabineros haciendo funciones administrativas, pues. Sí. ¿Cuántos carabineros que fueron preparados para estar en la calle están cumpliendo labores de oficina hoy día? Muy bien, son Iván. Más del 25%. Senador. Pongamos a los carabineros a hacer su pega, pongamos a administrativo, pero para eso necesitamos no que el Parlamento les diga al gobierno solamente cómo hacerlo, sino que necesitamos un Ministerio de Hacienda consciente de que la plata tiene que estar donde los chilenos y chilenas le aprieta el zapato. En prevención del delito y combate al delito, en salud y previsión. Y hasta ahí lleguemos, pues no pasa nada si dejamos de hacer un puente o pavimentar un camino. Concentremos la plata en eso. Pongamos funcionarios administrativos en las policías y que los policías salgan a la calle y además salgan confiados y con la tecnología que les permita establecer una relación de tú a tú con el crimen organizado, que no tiene burocracia, que tiene plata, que compra la tecnología que quiere y los soldados que quiere. Senador, ese es el problema. Tengo Cuando que cortar. Hablo de soldados me refiero a sus soldados, a la gente que captura y que después no pueden escapar de sus redes, ¿no? Senador, obviamente que es un tema apasionante y es el tema del día, sin duda. Le agradezco mucho la comunicación con el senador Iván Flores de la Democracia Cristiana, miembro de la Comisión de Seguridad y futuro presidente de esa comisión en la Cámara Alta. Que tenga un buen fin de semana. Encantado, Carolina, cuando usted necesite. Muchas gracias. Buenas tardes.